Hola amigos, ¿cómo están? Aquí estamos, somos los pijameros. Y volvimos de nuevo, volvimos para contar cuentos. Aquí están los pijameros que vamos a decir quiénes son. ¿Este quién es? Ale. ¿Esta quién es? Adriana. ¿Y este quién es? B. ¿Y este quién es? Alberto Veloz. ¿Y este quién es? Sofía. ¿Y este quién es? Y yo soy David Galeano. Nosotros somos los pijameros y vamos a contar cuentos. Vamos a decir todos, nosotros somos los pijameros. Hola, hoy les quiero contar un cuento. Había una vez unos niños que querían irse a la playa. Y un día de esos se fueron. Y era un mar muy bonito. Ellos se iban nadando y se encontraron con un pulpo. Y también se encontraron con una serpiente de mar. Y todos ellos, como podían respirar bajo el agua, se metieron abajo del agua. Y le vieron al pulpo y a la serpiente de mar. Y después ellos estaban en el fondo del mar. Le encontraron a ellos y el pulpo le empezó a hacer así con sus tentáculos. Le empezó a hacer así. Y primero Ale quería usar sus poderes, pero no pudo. Y entonces el pulpo le hizo así y él se fue hacia la pared de mar. Después Ali intentó con la ternura, pero no pudo. Después Álvaro intentó con su super velocidad marear al pulpo, pero no pudo. Y después Fer intentó destrozarlo, pero ninguno pudo. Yo también intenté, pero nadie pudo. Después Ale, Adi, yo, Álvaro y Fer le llamamos a Super Maxi. Y Super Maxi era súper fuerte, tenía todos los poderes del mundo. Y le destrozó al pulpo. Porque adivina qué hizo. Fue que le tiró sus biberones de repuesto. Y el pulpo. Y después hizo pipí encima del pulpo. Y después el pulpo. Y luego le empezó a pegar. Y la serpiente lo mismo. Y después ellos vivieron felices y tomaron mucho helado. Y fin. ¿Y colorín colorado? Este cuento se ha acabado. Había una vez una caperucita que se ha ido a un bosque y se encontró con un lobo y le encontró al cazador. Y dio cuenta y vino demasiado rápido y la calabaza había sido que no ha pillado y la calabaza escuchó un sonido y el árbol no cobró vida, pero se encontraron en una cueva. ¿En una cueva? Y luego han encontrado algo. ¿Qué encontraron? Han encontrado carbón, hierro, diamante, oro. ¿Y después qué hicieron con eso? Hicieron armaduras. Y han hecho algo. Han picado. ¿Sí? Y no han encontrado nada. ¿No? Pues
¿Y entonces para qué hicieron eso? Lo han encontrado, pero era más bajito. Y luego han encontrado un diamante. ¿Sí? Y luego se salieron. Luego se hicieron una casa de diamante. Lámpara de diamante. Puerta de diamante. Y un teléfono de diamante. Y luego había sido que un lobo ha tocado la puerta. Sí, justo tocó ahora la puerta. ¿Y? No le permitieron porque le han visto en la cámara. No le dejaron entrar. Ah, No podían. porque le vieron a la cámara, porque era un lobo. Sí, porque ¿El lobo? dijo que soy la abuela y no era. Ah, no era. Al final era el lobo. Ah, ¿y le quería comer? Les quería comer, pero se han escondido demasiado bien. Ah, muy bien. Y luego lo que ha sido que el lobo abrió la puerta y abrió algo subterráneo y que hacía así, lo subía abajo y luego escaleras por aquí, pero no por acá, ¿no? ¿Y qué pasó? Y lo destruyeron por ahí y luego así se vearon y ponieron antorchas porque no había y el lobo no se dio cuenta. Ah, Y Kat ¿y qué le pasó allí? le ha hecho algo el lobo. ¿Qué le hizo? Le vio y le pilló a Kat y le atacó. ¿Y qué Y pasó? luego después ¿Se murió? era que Caperucita ha visto la casa. Sí. Pero un oso vino y luego se fue y luego han hecho una mira y colorín colorado, esto es su cuento, se acaba. Muy bien. Ya. Había una vez unos 3 cerditos que querían construir unas casas, una de sus casas, o sea, quería venir el lobo y los perseguía, se hicieron casas. La primera era de paja, Ujú. después el lobo la destruyó con su, Súper bien. y, ¿Sopló? ¿Y? o sea, su grito, y después Ah, destruyó, después había una casa de madera y la destruyó fácilmente. ujú, Después se fueron a la casa más resistente, que era de ladrillos. ujú. Después el lobo no podía romper la casa, y después el lobo tenía una idea, que es pasar por la por la chimenea. Después encendieron el fuego y después el lobo se quemó y le cocinaron. Uh, Y después los cerditos estaban felices. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. muy. Había una vez. ¿Qué había? Mi mamá le hicieron el techo con él. ¿Con quién? Ana se encontró con Elsa. Ah, con Elsa. ¿Y qué hicieron las dos? Se olvidaron. Contale qué tiene Elsa. Bolas de hielo, ¿Y después? bolas de castillos. Ah, castillo también. De hielo. De hielo. Hielo. Ah, Y también. Cuatro historias. Yo primero. ¿y después? ¿Qué pasó con el castillo de Elsa? No, ella se hizo su vestido cuando hizo el castillo. Era muy lindo. Ah, Y
tenía una capa súper larga. ¿Por qué su capa era larga? Una capa larga. ¿Y qué color era? Azul, porque ella es de color azul. Ah, Elsa es azul. Sí. ¿De color azul? Y Elsa no tiene una amiga que se llama Adri. ¿No? Ah, ¿cómo se llama su amiga? Una hermana que se llama Ana. Decía. Ah, Ah, ¿y Ana qué color tiene su ropa? plateado y rosa. Plateado y rosa. ¿Y qué hicieron las dos? ¿Se fueron a una fiesta de cumpleaños? ¿No? ¿No? Se quedaron en su casa, Hielo. en el castillo. Sí. ¿Y no comieron una torta con chocolates en su casa? Bueno, ¿No? solo uno. ¿Uno solo? Sí, uno solo. ¿Y después qué tomaron? ¿No tomaron Fanta? Bueno, solo uno solo. ¿Uno también? Ah. ¿Y qué comieron de postre? Bien. ¿Comieron un chocolate, un caramelo? ¿Chocolate? Chocolate. Ah, muy bien. Uno solo. Uno solo también. Pero entonces son muy flaquitas, no comen mucho ellas. ¿No? ¿No? Mm. ¿Y después se fueron a jugar al parque? No. Es que en el cigarro no hay parque. Ah. ¿Y dónde se fueron después? Casas, pero la cereza más grande. ¿Dónde se fueron después? Al cumple de Adri. Mira, se fueron a tu cumple. Yo no lo sabía. Porque el cumple de Adri va a ser de Elsa y Ana. Ah, y allí vamos a decir entonces colorín colorado. ¿Cuándo se va a acabar? Oh. Un día, unos niños, o sea, Álvaro, Sofi, Fernando, Adri, Maxi y Sofi, estábamos en un bosque y nos encontramos una cabaña. Y esa cabaña era muy misteriosa. Atento tenía un cofre, pero teníamos que pasar unas pruebas. Por ejemplo, saltos en troncos, no pisar, no elegir el agujero correcto, bueno, el incorrecto. Sí. Y no elijas la puerta correcta, Ah. incorrecto. Ah. Después pasamos todas las pruebas y Maxi lo pasó súper rápido, como un tiempo récord de 1 segundo. En un segundo. Sí. ¿Y después? Después completamos la prueba, pero había alguien, ¿Quién? un monstruo. Oh. Era como así de grande. Opa. Más grande Muy que grande. nosotros. Sí. Sí. ¿Y qué hizo el monstruo? Y pues no quería atacar, pero nuestra fuerza lo deshizo. En serio. Y abrimos el cofre y tenía mucho oro, mucho diamante, hasta una llave de un coche. Ujú. Y los niños, o sea, nosotros, no fuimos a nuestra casa y nos volvimos ricos. Opa. Obtuvimos un Lambo, o sea, Lamborghini, Huracán. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de su cola. ¿Quiere ser usted una parte de mi cola? Soy una serpiente que anda por el bosque buscando una parte de
parte de mi cola.